Hola mis queridos radioescuchas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, estamos aquí ya muy cerca de la Feria Internacional del Libro, muy contento. Recuerden que el año pasado presenté Familiarízate y este año presento mi cuarto libro, esto es Coaching. Por favor, los espero a todos ahí el 7 de diciembre a las 11 de la mañana en la Feria Internacional del Libro para la presentación junto con todos mis colegas escritores. Bueno, sobre la misma temática de esto es Coaching, que es el libro que voy a presentar. Hoy me voy a brincar prácticamente a la última disciplina que presento, que es una innovación en las diferentes ramas del coaching y le llamamos el coaching familiar. Tú lo sabes, este espacio de persona-empresa que preparo con tanto cariño y que le dedico este tiempo para ir recopilando la información y poderte presentar toda la serie de conceptos y de apoyos que puedan ser de utilidad para tu empresa, bueno, también terminan aterrizándose en la familia. Y hoy quiero platicarte un poquito qué es lo que yo he estado desarrollando a través del coaching familiar, que es una nueva disciplina, es una disciplina desde mi punto de vista y experiencia, la trayectoria de el apoyo a las familias que yo pienso que va a terminar en programas de coaching familiar para desarrollar el potencial de las familias y tratar de vivir lo que escribí en este libro en el año pasado con Familiarízate. Es decir, lo que me impulsó, lo que me llevó a escribir esto es Coaching y Familiarízate en mi disciplina de coaching de negocios, obedece a la siguiente razón. Querido Radio Escucha, te lo comparto como preámbulo antes de comenzar con la trayectoria de apoyo familiar que ha habido. Evidentemente lo vamos a datar desde el siglo pasado a la fecha, digamos de 1900 a la fecha. Bien, presento yo una estadística en Familiarízate que repito, es lo que me impulsa a que el coaching familiar es una disciplina definitivamente necesaria, pero también que tiene todos los elementos para que se pueda hablar con todas sus letras de coaching familiar. Entonces, en nuestro país, en el sistema tributario, hay dadas de altas, mi queridísimo Radio Escucha, 5 millones de contribuyentes, 5 millones de empresas. Y eso sin contar todas las empresas que no están en la economía formal. De esas 5 millones de empresas, entre el 96 y 98%, es un dato que no se puede precisar con la información que está en el INEGI, y estos son datos del 2015 a la fecha, que fueron los últimos censos económicos. Este 98% pues son empresas familiares, evidentemente, son microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Todas comenzaron de alguna manera, ya algunas con necesidad de sustento y con una idea y un impulso, empezaron un negocio y se han ido consolidando. Muchas, claro está, desaparecen después de el primer año de fundadas y también otras en los primeros 5 años y sabemos que el índice de mortandad de las empresas, pues para que lleguen a superar los 7 o 10 años es muy poco, pero también es cierto, lo menciono yo en Familiarízate, no se puede determinar estadísticamente una empresa que cierra si ese mismo empresario vuelve a abrir otra. O sea, ahí sí ya hay un asunto que es difícil de medir, pero bueno, lo que sí sabemos es que de las 5 millones de contribuyentes dados de alta, quizás ahorita ya sean bastante más, tenemos un 96 a 98% de micro, pequeñas y medianas empresas. Y tenemos el otro quizás 4, 3, 2%, no sé, más o menos, de acuerdo a las diferentes clasificaciones de tamaños de empresas, que son las mega empresas, las grandes empresas, que en un momento dado nacieron familiares, no todas, pero la gran mayoría,
y a lo largo del tiempo, más de 60 años, 70 años, pues se han convertido en verdaderos emporios empresariales con capitales de diversa índole, y ahí sí ya, más que empresa familiar, pues son poderíos familiares empresariales, pero también de capitales diversos, donde ya no podríamos decir que es la empresa familiar como es el otro porcentaje. Bien, todo esto lo tengo documentado aquí en Familiarízate en la segunda parte con esta estrategia. Por eso digo y afirmo, y tengo la experiencia, querido Radio Escucha, de que se puede hablar de coaching familiar, donde evidentemente entra el tema económico, el tema profesional, y ahí es donde hay una especie de traslación o de traslape o de conjunción, mejor dicho, del business coaching y el coaching familiar. Entonces, retomando un poquito en la trayectoria, efectivamente, las empresas familiares forman el 98% de la gama y del entretejido de empresas que existen en nuestro país, y definitivamente puedo pensar que las variaciones en los diferentes países no son demasiado grandes. Entonces podríamos hablar que quizás con algunos puntos de diferencia, más o menos en el mundo, la base de empresas pues es familiar. Por lo tanto, mi querido Radio Escucha, ¿qué me anima, qué me emociona a que podamos establecer de aquí al futuro proyectos de coaching familiar? Pues efectivamente, no todas las familias son empresarias, pero un porcentaje alto sí lo son. Bueno, pues consolidar la empresa y consolidar la familia a través del coaching familiar. Claro, también existen otras necesidades en las familias que no necesariamente son de tipo económico, empresarial, laboral, pero que definitivamente, si se tiene la tecnología, si se tiene el procedimiento, la metodología y sobre todo el propósito determinado, que es lo que a mí me da sentido para levantarme todos los días, y a ti, mi queridísimo Radio Escucha, empresario familiar, ayudarte a ti, persona y familia, a través de tu negocio, a conseguir grandes resultados en tu vida. Bueno, pues entonces entremos ya en materia. Estaba aquí buscando otro colorcito. ¿Cuál es esa trayectoria que desde principios del siglo pasado se viene dando como apoyo familiar? Bueno, podríamos decir, si lo ponemos de abajo hacia arriba en orden de aparición, digamos que en principio está el movimiento familiar cristiano, ¿sí? ¿Qué es el movimiento familiar cristiano? Nació más o menos por ahí de 1915, 1920, por ahí. Es una iniciativa del Papa Pío XI, donde le llama a varios laicos y les hace ver que se necesitan formar las familias, un verdadero coaching familiar, pero con una metodología muy particular, interesantísima, que existe hoy hasta la fecha. Y entonces este movimiento familiar cristiano, bueno, ofrece un apoyo familiar, evidentemente con sello cristológico, dando doctrina, dando formación, dando valores, pero también atendiendo la parte humana, la parte del crecimiento conyugal, matrimonial, educación de los hijos, etcétera, etcétera. Y digamos que aunque evidentemente pudo haber otro tipo de apoyos en siglos pasados y otros paralelos que no conocemos, pero bueno, este movimiento familiar cristiano mundial, mi querido Radio Escucha, ha aparecido a principios del siglo pasado. Luego ya más adelante, quizás con poca evidencia de algunos otros movimientos de apoyo familiar, pues nos encontramos con el desarrollo integral de la familia, ¿no? El desarrollo integral de la familia, ¿sí? Conocido en nuestro país como el famoso DIF, ¿sí? Una iniciativa del Estado. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Preocupado el Estado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el DIF? ¿Dónde está el desarrollo integral de la familia? Que se preocupe por consolidar los matrimonios, por sacar adelante la educación de los hijos, por dar proyectos. Es más, ya aquí me atrevo a decir,
por ofrecer coaching familiar. ¿Qué vemos ahora en el Estado, en nuestro país? Pues un ataque frontal a la familia. Es estúpido. Es estúpido que nuestro querido gobierno esté escupiendo para arriba y vaya a ser autodestruido este país y sigue atacando a la familia. Es absurdo totalmente. Pero bueno, efectivamente en su momento el desarrollo integral de la familia, más con corte asistencial que con corte formativo, aparece, ayuda, y también sabemos típicamente que era el famoso encarguito que le daban a la primera dama de la nación, que era la que dirigía el desarrollo integral de la familia. Pero bueno, movimiento familiar cristiano y el desarrollo integral de la familia. ¿Qué viene después? Pues bueno, viene todo el tema terapéutico, ¿no? Todo el tema terapéutico, la psicología familiar, la asesoría, la asistencia familiar a través de profesionales de la psicología, de la familiología, etcétera, etcétera, que ya concreta más en uno a uno familiarmente cómo apoyar a las familias, y también esto con las escuelas de padres, ¿verdad? Sí. Con las escuelas de padres que son estas iniciativas de los planteles educativos para formar a los papás. Pues era de alguna manera una pieza en el rompecabezas que nos estaba haciendo falta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros centramos el crecimiento, el desarrollo de los hijos y los papás no están bien, no hacen su parte, bueno, pues realmente se complica, sobre todo con la desintegración y con la disfuncionalidad de las familias. Entonces, ¿qué sucede? Que las escuelas de padres vienen a involucrar, a formar y a dar herramientas que de alguna manera van mezclando toda esta parte. Fíjate cómo se va concretando, cómo la misma sociedad, la misma educación, la formación va emergiendo con sus propias soluciones de acuerdo a los tiempos. Entonces, del movimiento familiar cristiano crecemos, brincamos al desarrollo integral de la familia, todo tipo de terapias, psicologías, apoyos en este sentido, las escuelas de padres, hasta el famoso Family Enrichment, ¿sí? Este Family Enrichment, que es el enriquecimiento, el crecimiento de la familia, partiendo de núcleos de familia más o menos estables, es un fenómeno muy interesante. Yo acabo de regresar de la bellísima, impresionante capital londinense en el Reino Unido, Londres, Inglaterra, que fue sede del Congreso Mundial de las Familias. Y ahí es donde se gesta el Family Enrichment, donde con una metodología un poco más empresarial, un poco más enfocada a los casos, como decimos popularmente, de la vida real, pero sobre todo con un enfoque de etapas, ¿sí? Papás que tengan niños pequeños en primaria, adolescencia, juventud, etcétera, y compartiendo las experiencias a través de una moderación profesional de gente, matrimonios que han estado de alguna manera al pendiente de esta trayectoria de los apoyos familiares, pero que con el Family Enrichment, y repito, ahora en el Congreso, pues haré un programa especial de resumen de cómo el Family Enrichment ha estado creciendo y desarrollando técnicas, apoyos, estrategias, pero sí hay que reconocer que basado en una visión positiva y en una visión más o menos estable de las familias, tratando de aportar a la problemática familiar como jalando a los demás a que se adhieran a la belleza y a la consolidación de las familias como deben de estar constituidas. Quizás en los otros modelos, más bien una familia que está pasando por una situación difícil, que no encuentra la puerta o que incluso está a punto de destruirse, entonces llegan todos este tipo de ayudas y le tratan de sacar. Acá en el Family Enrichment no, es al revés.
parte de que las familias consolidadas se sigan consolidando y jalen a otras familias a través de una visión positiva. Un poquito el propósito del Family Enrichment es el tema que nos enseñan cuando tú te subes a un avión y primero te dice la instrucción: en caso de pérdida de presión de la cabina, póngase el oxígeno usted primero antes de ayudar a otros, ¿sí? Entonces yo me pongo el oxígeno y luego le ayudo a mis hijos, a mi esposa o al vecino. Bueno, eso es un poco el Family Enrichment. Primero me consolido familiarmente, entiendo qué está pasando en el mundo, logro una protección y un enfrentamiento a los retos de la familia hoy, y luego ayudo y apoyo a todos los demás. Esto es el Family Enrichment. Pero luego, después del Family Enrichment, viene una gran incógnita que sigue: ¿a dónde se va a llevar la trayectoria de apoyo familiar? Y es ahí donde yo te quiero pedir, querido Radio Escucha, que leas Esto es Coaching, porque lo que viene desde muy particular punto de vista es el coaching familiar. Este coaching familiar que lo que pretende es potencializar como una segunda fase del Family Enrichment, potencializar todo lo que una familia puede hacer. Sin, claro, no se puede ser ciego a la problemática disfuncional o a la problemática carente de estabilidad, y que se vaya a abandonar esto, porque también cuando tú coacheas en la disciplina del business coaching, tú coacheas a un dueño de negocio, muchas veces, o un porcentaje considerable, el problema no está en el negocio, sino en una situación que está pasando el dueño. Entonces en el coaching el dueño sale de ese atolladero y entonces el negocio empieza a fluir, empieza a funcionar. Lo mismo va a pasar en el coaching familiar. No es una regla y además no es lo que se pretende. Es como una especie de paso que sigue al Family Enrichment. Es cuál es ese propósito familiar que quizás esté desdibujado, y a partir de ese gran propósito, esa gran visión, empezar a concentrar el desarrollo familiar basado en todo lo que planteo aquí en Familiarízate, que tiene que ver desde noviazgos limpios, bien pensados, con mucho enamoramiento, bien dirigido, y especialmente con virtudes específicas del noviazgo para consolidar el matrimonio, y del matrimonio vengan los hijos y llegue la familia enriquecida, y después vengan las posibilidades económicas a través de creación de empresas o de consolidación en la vida profesional, etcétera, un largo etcétera que se va a llevar a cabo en el coaching familiar. Por eso ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a ir a lo que yo denomino el AFA, ¿sí? El AFA lo desarrollaré aquí, es convertirte en un agente familiar activo como proceso de coaching familiar. Así es de que no te vayas, no te lo pierdas, regresamos en unos momentos.